En el marco del 26º evento de investigación en tecnología alimentaria e ingeniería ambiental y la 10ª semana de Oxigena tus ideas, su servidora Divani Zavala, en conjunto con mi compañero Andrés Amilpa, presentaremos el proyecto titulado Determinación del efecto de la diversificación de materiales en la producción de biocombustibles peletizados, con ayuda de nuestro asesor, el Dr. Zamudio Jaramillo Miguel Ángel, para la materia de Ingeniería de Proyectos, a cargo de la maestra en Ciencias García Aguirre Yolanda Patricio. Como introducción tenemos que el pellet monarca es un biocombustible sólido de tipo pellet que es fabricado a partir de una diversa mezcla de residuos orgánicos, lo cual permite que se diferencie de otro tipo de biocombustibles sólidos, ya que su gran espectro de residuos le confiere propiedades y características de combustión específicas. Aunado a esto, el pellet es producido y comercializado de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional para biocombustibles sólidos, como las normas referentes a las especificaciones y clases de los biocombustibles, así como la comercialización respectiva para estos. Cabe mencionar que el pellet está formulado con los residuos orgánicos y proporciones mostradas en la tabla 1, las cuales específicamente son residuos forestales de abeto en un 27%, residuos agroindustriales de agave en un 26%, residuos forestales varios en un 26%, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en un 20%. Aunado a esto, se añade el aceite de cocina usado en un 1%, el cual se considera que es el aditivo. El objetivo general de este estudio es producir un biocombustible pelletizado a partir de la diversificación de residuos orgánicos en el marco de la empresa Biopemex. Además, mostramos el resultado del desarrollo de la imagen objeto de nuestra empresa, como el diseño del empaque y la etiqueta del producto. Para el estudio inicial, debido a que nuestro producto es una materia prima para otras empresas, se realizó una investigación documental del mercado mediante una búsqueda sistemática en distintas bases de datos, como lo son la INEGI, Semarnat, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y la Red Mexicana de Bioenergía. A partir de esto, como principales resultados mostramos la figura 3 y la tabla 2, a partir de los cuales es posible concluir que ciertamente existe un mercado potencial para los pellets de biomasa y por tanto es conveniente atender al sector comercial y de servicios en el estado de Guanajuato. Esto debido a la favorable demanda y a la gran aceptación de los pellets, la cual se ha reportado en años recientes y se estima para años futuros. En adición a lo anterior, en la tabla 3 mostramos el comportamiento de la demanda de los principales competidores de los pellets de biomasa, donde se observa el área de oportunidad existente en el mercado, y en específico resaltamos la demanda del año del 2020 del carbón vegetal y la leña. Además, cabe mencionar que en el 2017 se reportaron 2.678 establecimientos pertenecientes al sector comercial y de servicios en Guanajuato. Esto de acuerdo al honorio estadístico y geográfico del mismo estado. A partir de los resultados del estudio inicial, se realizó el cálculo de la capacidad de la planta, para lo cual fue necesario tomar en cuenta distintos aspectos como el factor de demanda-oferta, la demanda total del mercado de interés, el promedio de días laborables al mes y el factor laborable, el cual es la razón de días netos laborables en un año. De este modo, al tomar en cuenta estos diversos factores, se determinó una capacidad real diaria de la planta, la cual es de 6.655.8 kilogramos. En congruencia con el estudio inicial, se realizó el estudio de macrolocalización, de acuerdo al método de ponderación de factores, por lo que mostramos las 3 ciudades propuestas y su puntuación, de acuerdo a la presencia y el cumplimiento de los distintos factores que seleccionamos como cruciales para el adecuado funcionamiento de la empresa. De este modo, mediante la ecuación 1 se obtiene como resultado que la ciudad de Silao es la mejor valorada con esta metodología, por lo que decidimos localizar la planta en dicha ciudad. Del resultado anterior, se realizó una búsqueda en los principales parques y corredores industriales en Silao, mediante una herramienta geosatelital para ubicar el terreno, el cual se localizó
en la lateral de la carretera Guanajuato-Silao en el número 36100 en Silao. Además, el terreno se midió con el uso del software Google Earth, a partir del cual se determinaron las dimensiones de la zona, y estas resultaron ser de 100 metros de ancho por 300 metros de largo. Por otra parte, como información general, es necesario identificar las materias primas, los subproductos que se obtienen a lo largo de todo el proceso, así como el producto terminado, el cual decidimos nombrar como el pellet monarca. Por esta razón, en la tabla 5 se muestran los ejemplos de los residuos orgánicos más representativos de cada materia prima, mientras que en la tabla 6 se observan ejemplos de los residuos inorgánicos representativos de cada subproducto que puede generarse a lo largo del proceso. Aunado a la información general del proceso, en la tabla 7 presentamos la normatividad enfocada al control de calidad del producto y a la calidad en las distintas actividades que se realizan en la empresa, las cuales son normas en su mayoría pertenecientes a la Unión Europea y referentes a las principales características y propiedades de los biocombustibles sólidos. De igual forma, se consideró a la norma ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad de la empresa. Por otra parte, utilizamos técnicas para la programación de proyectos, con la finalidad de identificar la duración de las distintas actividades, como la de separación de contaminantes, secado, peletización, entre otras. Sin embargo, puntualizamos estas 3 actividades, ya que consideramos que son las más importantes, debido a que por su duración y por su naturaleza son críticas en el proceso, además de que influyen de sobremanera en la calidad final del producto. Aunado a lo anterior, utilizamos el método PERT, que se basa en la teoría de redes de diseño para facilitar la planificación de proyectos, por lo que presentamos en la tabla 9 los tiempos esperados, así como los tiempos acumulados de las distintas actividades. Y como resultado se obtiene el diagrama PERT, que es de fácil interpretación y el cual representa las actividades del proceso, desde la recepción e inspección de materia prima hasta el envasado del producto. De igual forma, este diagrama nos permite observar la duración de las actividades y el tiempo acumulado de la ruta crítica. Por otra parte, en la figura 7 se muestra el diagrama de distribución de los equipos, con el cual es posible explicar el proceso de producción. Este inicia con la recepción e inspección de la materia prima para garantizar la calidad del producto. Posteriormente se pesa para lograr la formulación deseada y se dirige a una trituradora a fin de reducir el tamaño y facilitar el manejo de los residuos orgánicos. Una vez triturada, la biomasa se dirige a los equipos de separación. Primero al separador con aire, donde se retiran contaminantes como plástico, vidrio, metal, entre otros. Posteriormente, se eliminan los metales restantes mediante un separador magnético de correa múltiple. Así, la biomasa libre de contaminantes pasa al molino de martillos para reducir el tamaño de partícula. Después, se elimina el exceso de humedad de manera uniforme con un secador rotatorio, hasta lograr un valor aproximado del 10% de humedad a la salida. Hasta este punto del proceso, se ha realizado en simultáneo la recepción, inspección y almacenamiento del aditivo, por lo que tanto la biomasa como el aditivo se transportan a la mezcladora para homogeneizar ambos componentes. Acto seguido, la mezcla se dirige hacia la peletizadora de matriz anular, que compacta la biomasa en los orificios de la matriz hasta lograr la longitud deseada de los pellets, momento en el que son cortados y liberados de la matriz, de modo que se garantiza la aglomeración y adherencia de los materiales debido a la alta presión, al calor generado por la fricción y a la humedad de la biomasa. Luego, los pellets se transportan a la cámara de enfriamiento para reducir su temperatura mediante una corriente de aire a contraflujo. Después, son dirigidos a un tamiz vibratorio lineal para retirar las partículas finas residuales del pellet, las cuales son recirculadas al inicio del proceso. Seguido a esto, los pellets se dirigen a un almacenamiento temporal mientras se realizan las pruebas de evaluación y control del pellet, las cuales, si resultan favorables, se procede con el transporte de los pellets a la envasadora para colocarlos en costales de 20 kilogramos.
Posteriormente, se empacan en pallets de 20 costales para su almacenamiento y distribución como producto terminado. Además, cabe mencionar que se cuenta con equipos de control de emisiones, las etapas de separación con aire, secado, enfriamiento de pellets y la generación de vapor en la caldera, así como un sistema de gestión de los residuos inorgánicos generados en las etapas de separación de contaminantes. Asimismo, la mayoría de las operaciones de transporte se realizan con bandas transportadoras, a excepción de 2 equipos de elevadores de baldes, que se encuentran situados hacia la etapa de tamizado y almacenamiento temporal. Por otra parte, para la solución de los balances de materia, se tomaron en cuenta aquellas etapas en las que entran 2 o más corrientes y sale una, así como aquellas etapas en las que entra una corriente y salen 2 o más. También se asumió que las etapas restantes se encuentran resueltas, al tratarse de una sola corriente de entrada y de salida. Por lo tanto, en la figura 8 se muestra el planteamiento de los balances de materia y en la tabla 10 se muestran los datos utilizados para la solución de los mismos. De esta forma, los resultados de los balances de materia se muestran en la tabla 11 y en la figura 9, donde resaltamos el resultado de la corriente de salida de la etapa de tamizado, F15, que hace congruencia con la capacidad real de la planta antes mencionada, que es de 6.655.8 kilogramos por día. Ahora, para los balances de energía, en la figura 10 se muestran los equipos en los que adicionar o retirar calor es necesario para que se lleve a cabo la transformación de la materia prima. Sin embargo, solo mostramos los datos y cálculos de las etapas con un consumo de energía significativo, como lo son la generación de vapor en la caldera y el secado de la biomasa. Específicamente, el calor de la caldera se determinó con la ecuación número 2, la cual considera el calor sensible y latente que se adiciona al agua para así aumentar su temperatura y cambiar su fase, respectivamente. Asimismo, el calor que se transfiere del aire a la biomasa durante el secado, el cual es un calor sensible, se determinó con la ecuación número 3. A partir de los resultados de los balances de materia, en la tabla 13 especificamos la capacidad y cantidad necesaria de los equipos principales para cubrir el flujo de materiales y así garantizar la capacidad real de la planta. Aunado a lo anterior, consideramos los instrumentos y sistemas mostrados en la tabla 14 para la adecuada instrumentación y control de los equipos, tramos de línea y el proceso de producción del biocombustible. Por otra parte, la distribución de la planta se realizó con una logística que permite ubicar, aprovechar y operar de forma eficiente todos los recursos materiales, humanos y económicos. Además, en la figura 11 se aprecia el área de maniobras de los vehículos de carga y descarga, así como la nave de recepción, inspección y descarga de materia prima y la nave de supervisión de carga y distribución del producto terminado, las cuales se encuentran aledañas a sus respectivas bodegas de almacenamiento. En adición a lo anterior, la distribución de área de producción se realizó siguiendo la misma logística, y como se muestra en la figura 12, el flujo de materiales inicia con el transporte de la materia prima desde el almacenamiento hacia el área de pretratamiento de materia prima. De ahí se traslada al área de tratamiento que culmina con el secado de la biomasa. Después se transporta al área de elaboración del pellet que termina con el tamizado del mismo. Por último, pasa al área de preparación del producto final para su posterior almacenamiento y distribución como producto empaquetado. Ahora, en conclusión, a partir de la presente memoria técnica que está enfocada en determinar la viabilidad y factibilidad del diseño de la planta industrial Biopemex para la producción de un biocombustible peletizado, el cual es elaborado a partir de la diversificación de residuos orgánicos, es posible concluir que es viable técnicamente, ya que de acuerdo a los hallazgos de este trabajo, actualmente existen las suficientes herramientas para su implementación. Por último, agradecemos al doctor en Ciencias Zamudio Jaramillo Miguel Ángel y en especial a la maestra en Ciencias García Aguirre Yolanda Patricia, quienes han brindado su apoyo y mejor disposición en cada momento de consulta para la elaboración del presente trabajo. Sin más por el momento, me despido y agradezco de antemano la atención prestada.